Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo y esta vez os vamos a hablar del Egea Club Deportivo Teruel. Y es que el equipo egeano disputaba otro derbi más aragonés en Segunda División B, después de empatar el fin de semana pasado contra el Ebro. Este fin de semana más reciente le tocaba jugar contra el Club Deportivo Teruel en casa. Y volvería a ocurrir el mismo resultado que ocurrió tanto en el partido de ida contra el Teruel y el resultado que le ocurrió al Egea contra el Ebro en los dos partidos que jugó. Empate a 0. Pero pese al empate a 0, no ha sido un mal partido ni tampoco un partido soso. Al revés. Fue un partido en el que los egeanos sobre todo dominaron la mayoría del partido, pero que el equipo turolense también tuvo sus momentos de dominio y de peligro en la portería egeana. Ya con el empate a 0, que no es que les vaya muy bien a ambos, pero al Club Deportivo Teruel le sirve para ir 17º con 29 puntos, los mismos que el Alcoyano, que va 18º, los mismos que el Ontinyent, que va 16º y está en playoff por la permanencia, y los mismos que el Peralada, filial del Girona, que está 15º y que ahora mismo se salvaría para la próxima temporada. Y a uno del Conquense, que es el que podríamos decir que marca la permanencia. Mientras tanto, el equipo egeano, pues bueno, sigue 11º con 34 puntos, 5 puntos por encima del descenso y 5 puntos por encima de la promoción de descenso. Zona de nadie y de momento pues ahí va, sin sufrir, sin pasar muchos apuros. Y es que la próxima jornada el equipo egeano le toca visitar al Cornellá, equipo que ahora mismo va quinto clasificado y se está jugando los playoffs de ascenso a Segunda División. Mientras tanto, por parte del conjunto turolense le tocará recibir en casa a un rival directo, el Sabadell, que viene de jugar contra el Ebro. Ya repasaremos ese resultado y ese partido del equipo zaragozano en su visita al estadio de la Nova Creu Alta. Un Teruel que, si consigue ganar al Sabadell, saldría del descenso casi seguro y se pondría con 32 puntos, los mismos que tiene el equipo catalán, y que en el partido de ida el conjunto turolense en su visita a Sabadell iba a perder por 2-0, un partido que recordarán los turolenses porque acabaron con 10 y le pitaron un penalti un tanto riguroso. Mientras tanto, el equipo egeano en el partido de ida contra el Cornellá iba a empatar a 0, un resultado que ha repetido muchas veces, y no solamente el empate a 0, sino el empate. El equipo egeano otra vez puede que sea uno de los equipos de su grupo que se ha cosechado, al igual que el Club Deportivo Ebro. Mientras tanto, el Club Deportivo Teruel últimamente en casa se está haciendo fuerte, y sobre todo desde que ha empezado la segunda vuelta, que aún no sabe lo que es la derrota. Así que bueno, dicho esto ya, espero que os haya gustado, darle like, seguiremos hablando de fútbol aragonés y de los equipos en segunda B, tanto del Egea, del Teruel, del Ebro, así que hasta otra, futboleros.